problema del trastorno. El problema del trastorno de la conducta alimentaria, entre ellos la anorexia y bulimia, ha estado muy presente en la patología del niño y del adolescente en los últimos años. Vale decir, en los últimos 3 décadas. Antes de eso no era tan frecuente, no era tan intenso. Tengo acá un retorno. Ya. El día de hoy vamos a hablar en paralelo de la anorexia y de la bulimia. Vamos a ver hasta qué punto podemos, después de esta clase, tener la definición de lo que es la anorexia y la bulimia y poder diferenciarlo. Antes de eso, debo de comentarles de que el problema del trastorno alimentario ha de ser una historia de trastorno influenciado por la cultura, por el medio ambiente. Nada más relacionado a una patología cultural, ambiental, pero que el modelo biológico, psicológico y ambiental está sumamente presente. En los últimos años, el aspecto neurobiológico de la anorexia ha sido motivo de líneas de investigación, pero desde el punto de vista de la antropología médica, el trastorno de conducta alimentario está metido en la cultura de nosotros los seres humanos. Vamos a ir viendo cómo la historia de este trastorno se relaciona a los cambios que han habido en la sociedad. Tratamos de registrar el interesante campo de la historia de este trastorno. Y dentro de eso vamos a hacer un recorrido solamente con imágenes que podría demorarnos toda la reunión. Yo lo voy a hacer muy breve. Desde el Paleolítico tenemos algunas evidencias de la influencia de la cultura. Uno de ellos es las Venus, llamadas así una serie de estatuillas que se encuentran representando a las mujeres a lo largo de la historia. Yo diría de la prehistoria. Dentro de ellos tenemos la Venus de Willendorf, que no la olviden, es la que ocupa aquí el centro de la imagen y que data más allá del registro histórico, son casi 1000 años antes de Cristo, que podría ubicarse algunas de estas estatuillas, pero lo interesante de esto es de que todas tienen una composición globulosa, esteatopígica, podría decirse obesa. Eso significa que la representación de la belleza ha ido cambiando en el tiempo. Es decir, cuanto más la anatomía represente la maternidad en épocas donde la población era mucho menor, mucho más representativo de belleza o atractivo de belleza desde el punto de vista reproductivo. Así es como se lee esta significación, simbolismo de las estatuillas. Es la era cristiana que cambia radicalmente la historia de los dioses obesos, como los de la Grecia antigua, por ejemplo, representados también en el arte. Pero es la era cristiana que cambia este modelo y surge esta historia de los pecados capitales. Uno de ellos es la gula y la cercanía hacia Dios a través del ayuno. Ya saben cómo son los rituales en muchas religiones que propenden ello. Aparecen sobre todo en el grupo femenino las santas que se llamarán en algún momento las santas anoréxicas.
que están representadas por Santa Catalina de Siena, por ejemplo, cuya biografía relata una historia muy parecida a la que podríamos ver ahora en una historia clínica de trastorno alimentario. Ella murió muy joven, tenía la brillantez, un segundito, para disminuir el audio, está doble. Acá. Bien. Como seguía diciendo, el trastorno de conducta alimentaria, en esta época cristiana, representado por Santa Catalina de Siena, con una historia muy peculiar, como la de Santa Teresa, e incluso la de Santa Rosa, que ha sido motivo de investigación en relación al ascetismo y a los ayunos, diríase, anoréxicos. Al igual, Juana de Arco, santa también, tenía este comportamiento muy parecido a la sintomatología de la anorexia que hoy día vemos. Uno de ellos es la restricción alimentaria, las pseudopercepciones que ocasionalmente se producen, así también como la amenorrea y el comportamiento a veces asexuado de estas historias. Igual se podrá decir de una época en la Edad Media donde surge un nombre diferente a lo que hoy llamamos el trastorno común de la anorexia nerviosa, como era la clorosis. En los Países Bajos aparece una especie de epidemia de este comportamiento que traduce la belleza de la época en el color de la piel, que es un color pálido y que se producía por una restricción alimentaria, pero incluso también con maquillajes que tenían que hacer que la piel se vea no solamente pálida, sino hasta cierto punto verdosa. Y eso era significativo en el fondo de una anemia ferropénica, pero también motivado por las dietas y las sangrías, que como ustedes saben se llevaban a cabo en esas épocas. Muy bien, entonces, haciendo este recorrido por la historia, que no termina ahí, sino que hace una especie de ausencia en las historias clínicas de los hospitales hasta la década de los 60, que como ustedes saben, hay un cambio cultural en donde la liberación de la mujer a través de la pastilla anticonceptiva produce cambios culturales importantes en la sociedad. La mujer se siente más libre, más autónoma, la moda cambia, se descubren más, aparece la minifalda y el movimiento hippie contracultural de aquellas épocas también hace presencia. Es allí donde reaparece ya como un trastorno de la conducta alimentaria como lo conocemos ahora. En Europa aparece esa corriente epidemiológica de casos, sobre todo en personas conocidas, populares, representativas, actrices, por ejemplo, o clases sociales altas económicamente. Esto hace que de pronto en Europa y en Estados Unidos aparezcan nuevamente como una especie de epidemia de trastornos alimentarios llevados con el título de las anoréxicas de los 60, con fallecimiento incluso y con interpretaciones psicodinámicas del cuadro. Lo cual lleva a que aparezcan estudios epidemiológicos interesantes
y que nos van acercando a la época que yo he vivido en la residencia, cuando vimos nuestro primer caso de trastorno de conducta alimentaria en el año 1992. Antes de eso, se leía tesis a propósito de un caso, es decir, eran tan escasos la presencia de trastornos alimentarios que se describían como casos únicos. Había pasado un lapso de tiempo en donde este diagnóstico prácticamente no se hacía. Y no es porque no solamente no se vean los casos o no se diagnostiquen, sino de que efectivamente había una ausencia de casos. Recuerdo como R1 en el Hospital Almenara, tuvimos un caso de una paciente que tenía trastorno de conducta adictiva y también trastorno de conducta de personalidad, que cuando se estaba yo haciendo la epicrisis, el padre me hace la referencia y, doctor, me olvidaba, ¿qué hacemos con la bulimia de mi hija? Y era un dato que la misma paciente no había descrito en medio de su sintomatología adictiva. Fue el primer caso que vimos en el hospital en el tiempo que yo estuve haciendo mi residentado. A partir de allí, la epidemiología empezó a cambiar muy rápidamente. Los casos, sobre todo de anorexia, empezaron a hacerse muy visibles. Sin embargo, haciendo un paralelo, que es la idea de esta clase, que ustedes puedan definir la anorexia y diferenciarlo de la bulimia, podría también concebirse el TCA o trastorno de conducta alimentaria como una especie de espectro, al igual que el trastorno del espectro autista, guardando la distancia de definición. Diremos de que los trastornos alimentarios también tienen esta categoría, porque entre la anorexia y la bulimia existe la bulimarexia, es decir, que comparte la anorexia, sintomatología anoréxica con la bulímica. También existen los trastornos por atracones, que es una variante de estos trastornos. Y también algunas características propias de cada una de estas entidades. Hay anorexia, como ustedes saben, restrictiva, hay una anorexia purgativa, de igual manera la bulimia. Es decir, estas variaciones en la categorización no son muy importantes porque la sintomatología se expresa con algunos matices que en el tratamiento toman significación. Por ejemplo, la gravedad, la predicción de gravedad guarda relación con estas tipificaciones que iremos viendo. Muy bien, el DSM-5 nos ofrece algunas variaciones importantes a lo que el DSM-4 nos daba antes. Igualmente el ICD-10 ofrece algunas variaciones con el DSM-5, que como ustedes saben es posterior. Estas clasificaciones de los trastornos nos ayudan de alguna manera a tipificar, sobre todo en el aspecto epidemiológico y en la investigación. En la práctica clínica predomina el examen, predomina la relación médico-paciente y sobre todo la individualidad de los pacientes. Debo comentarles de que los TCA, sea cual fuese su variedad de diagnóstico, ofrece para cualquier médico psiquiatra un reto no de difícil diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico es sencillo, basta con ver al adolescente caquéctica para intuir de que tiene un trastorno alimentario, hecho el examen y la historia clínica que lo
diferencia de cualquier otro trastorno de consumación de tipo orgánico. El diagnóstico no es tanta la dificultad como sí el tratamiento. El tratamiento es complicado y eso está descrito en todas la literatura correspondiente. ¿Y por qué es delicado? ¿Por qué es difícil? Porque se trata de adolescentes, adolescentes que están en un proceso de cambio y cada vez más jóvenes, predominantemente las mujeres, más o menos en una relación de 10, de cada 10, 9 son mujeres, lo cual no quiere decir que no haya en varones y que también ofrece serias dificultades cuando es en varones y agrava el pronóstico inclusive. En la historia, que todavía no nos desprenderemos de esta parte tan interesante, tendremos personalidades que han pasado por este diagnóstico. Uno de ellos es Simone Weil, una matemática, filósofa del siglo XX, que muere con tuberculosis por una caquexia, producto de una historia larga de trastorno de la conducta alimentaria. El DSM-5, volviendo a esto, nos ofrece una variante que tiene la intención de diagnosticar más adecuadamente, porque muchas veces la presencia, como ustedes saben, en la desnutrición crónica en una mujer produce amenorrea. Muchas veces esta amenorrea puede estar o puede no estarlo. Cuando considera la amenorrea parte del diagnóstico, podríamos estar obviando o ocultando un diagnóstico. Por lo tanto, el DSM-5 nos trae la novedad de que la amenorrea puede no estar presente y aún así ser un trastorno de anorexia nerviosa. Esa es la variación más importante. Lo que sí el DSM-5 nos va diciendo y corroborando que la anorexia es un trastorno grave, que es un trastorno psiquiátrico. No lo olviden eso, porque en muchos años era neurología quien pretendía encontrar la lesión cerebral o era endocrinología que pretendía encontrar la lesión endocrinológica, y esto no es así. Es un trastorno mental, grave porque es una de las patologías que puede matar a la víctima, al paciente, sobre todo en la anorexia nerviosa con una alta morbilidad y mortalidad. De hecho, el 20% de ellas, digo ellas por la predominancia del género, fallece en 20 años por las complicaciones que ustedes pueden imaginar, complicaciones orgánicas. Una de ellas es obviamente la desnutrición severa, pero lo otro es las huellas que deja la desnutrición en un tiempo en el que el ser humano está en desarrollo. Y esto deja secuelas importantes que van a comprometer al paciente a lo largo casi de toda su vida. Por ejemplo, la osteopenia, la osteoporosis temprana, muchas veces asociada a las secuelas que pueden quedar en la anorexia. Lo otro es el grave cambio que hay en la conducta, tanto en la anorexia como en la bulimia. Siempre hay cambios en el comportamiento y estos cambios conllevan, en el caso de la bulimia, a tener un mayor riesgo de suicidio, causa de muerte en bulimia nerviosa, diremos frecuente. Y también en la anorexia, el cambio de comportamiento, que lo que produce como gravedad es una paréntesis en la biografía de estas personas que dura, como ustedes pueden imaginar, varios años,
paréntesis en que no produce, o lo que produce está bajo la sombra del trastorno alimentario. Me refiero a la sociabilidad, que queda detenida en una época crucial como es la adolescencia, o las decisiones de carreras futuras profesionales, interacciones con la propia familia, la sexualidad, etc. Entonces, la desnutrición, el hambre que está inmerso en la definición, la alta prevalencia de afecciones psiquiátricas coexistentes, porque la depresión, la impulsividad, el retraimiento está presente en estos pacientes, sobre todo la impulsividad en la bulimia y el retraimiento y depresión en la anorexia. La resistencia al tratamiento, es decir, en la definición de la anorexia encontramos que no hay conciencia de la enfermedad y menos conciencia del tratamiento. Por lo tanto, se aproxima a esto que es el trastorno de las conductas adictivas y que guarda cierta relación o parecido con la estructura de una persona con dependencia. Sin embargo, el unirlos en los tratamientos, como se ha visto en algunas clínicas europeas, norteamericanas, que unen a los trastornos adictivos con los trastornos de conducta alimentaria, no parece ser una buena idea y conviene diferenciar. Entonces, complicaciones médicas no psiquiátricas muy frecuentes a raíz de la desnutrición crónica y obviamente el riesgo de muerte. Muy bien, siguiendo y no despegándonos de la historia, diremos de que una de las víctimas primarias en la reaparición de este trastorno fue una cantante norteamericana muy famosa de la década de los 60 y 70. Hacían un dúo con su hermano y era brillante como la mayoría de estas personas, sobre todo en anorexia nerviosa, destacan por tener un rendimiento académico alto. Son las primeras alumnas con este carácter de personalidad competitivo, perfeccionista. Esa es una característica frecuente. El éxito académico que luego se acompaña de esta necesidad de perfeccionismo. Esta cantante, Karen Carpenter, fallece joven a los 30 y tantos años, víctima del trastorno de conducta alimentaria. Y con ello también se da la voz de alarma, de alerta en el mundo, sobre todo en el mundo social, socioeconómico alto. Y se confunde este tema porque se asocia a niveles socioeconómicos altos, lo cual sabemos que no es así. Hoy en día todas las clases sociales, todas las culturas pueden padecerlo. Sin embargo, hay un aspecto antropológico interesante que motiva la todavía pregunta. En las zonas rurales es menos frecuente, aun cuando tienen la misma influencia de la tecnología. Hay factores culturales que pueden proteger y hay factores culturales que pueden favorecer este trastorno. Con lo cual, por ahí hay una línea de investigación interesante. Entonces, para volver a la definición y que ustedes al término de esta clase puedan definir qué es la anorexia nerviosa y qué es la bulimia, diremos que la anorexia nerviosa es la restricción voluntaria de la ingesta alimentaria, que trae como consecuencia cambios en la conducta, pero está caracterizado por un notorio miedo, temor, aversión a engordar, a subir de peso. Y se producen cambios en la apreciación de la imagen corporal. Es decir, la paciente
no se ve reflejado en el espejo como es la realidad. Esta es una distorsión de la realidad llamado dismorfia o llamado también dismorfofobia corporal, acompañado muchas veces de amenorrea, mas no siempre. Y que al inicio no hay conciencia de la enfermedad y que tiene que haber una desnutrición significativa o un bajo de peso. Eso lo diferencia de la bulimia, que iremos describiendo poco a poco, pero con similitud a la bulimia es un trastorno también psiquiátrico, un trastorno de la conducta alimentaria, en donde la bulimia tiene una ingesta compulsiva de comida que genera sentimientos de culpa y luego la tendencia a la eliminación, es decir, vómitos autoprovocados o cualquier otra forma de eliminación. En ambos hay el miedo al subir de peso, el miedo a engordar, la aversión muchas veces a la comida y a la vez la presencia de eso que llamaremos atracones de comida, que viene a ser una ingesta en pocos minutos, en poco tiempo, gran cantidad, y muchas veces no es una comida, digamos, apetitosa, puede ser todo un bloque de pan de molde, por decir, o comida chatarra. Entonces, los tipos de anorexia, los tipos de bulimia, viene a ser el reto necesario para poder atender adecuadamente a estas pacientes. Definir si se trata de una anorexia restrictiva o si se trata de una anorexia purgativa. Esto para los psiquiatras, ya los especialistas en psiquiatría, sobre todo de niños y adolescentes, porque somos los que vemos más estos trastornos por el inicio temprano y cada vez más temprano de esta patología, conviene deslindar si se trata de predominantemente restrictivo o purgativo. ¿Qué significa esto? Restrictivo, como dice su nombre, es que la paciente restringe la comida. No solamente la elimina a través de vómitos autoprovocados, ejercicio intenso, uso de laxantes o alguna otra manera, como son la inquietud, hiperactividad que tienen estas pacientes después de la ingesta, sino que más bien tiene esta predominancia de restringir. Pueden comer un día poco y 3 días no comen nada. Predominantemente restrictivo. Esto nos es muy importante porque el carácter terapéutico muchas veces es diferente del tipo purgativo. Es decir, que cada vez que come lo elimina y lo elimina con vómitos autoprovocados o cualquier una de otra forma, como lo hemos visto, como el uso de laxantes, diuréticos, enemas, vómitos autoprovocados, ejercicio excesivo, etc. Esta conducta purgativa está presente predominantemente en algunas pacientes. Cambios a veces muy sutiles, pero que es necesario tomarlos en cuenta a la hora de dar algún tratamiento. También el DSM-5 nos ayuda en el sentido de la tipificación. Ya sabemos de que puede ser leve, moderado, severo, pero para nosotros el límite de lo que conocemos como el índice de masa corporal, que ustedes saben cómo es esta fórmula para poder asociar el volumen, la talla y el peso, 17.5 nos marca el límite inferior
Cuando es por debajo de 17.5, estamos frente al inicio de la desnutrición. Y de allí para abajo, cuanto más desnutrición hay en la paciente, más gravedad. Entonces, puede ser leve, moderado, severo o extremadamente severo. En el hospital Almenara, que es un hospital general, lo cual ofrece una enorme ventaja para la psiquiatría. Insisto esto porque la psiquiatría, cuanto más está rodeada de otras especialidades en un hospital general, tiene más sentido que cuando está aislado en un hospital de especialidades. Eso en estos tiempos, y de acuerdo a la ley de salud mental, propende de que la psiquiatría no ha de alejarse ni aislarse del resto de la medicina. Y en eso, con satisfacción veo que el Hospital Almenara fue el primer servicio de psiquiatría dentro de un hospital general hace 70 y tantos años y persiste allí y perdura ahí. Aunque muchas veces hay esa tendencia de aislar la psiquiatría y llevarla detrás de muros altos a eso que se llamaban antes los manicomios, que hoy en día menos mal ya no existen. Sin embargo, ninguna patología está tan cercana a la necesidad de este sistema terapéutico multidisciplinario que tiene que ver con varias especialidades: nutricionista, neurólogo, pediatra, médico internista. Todas estas especialidades están relacionadas a un cuadro de desnutrición crónica que lleva entre 2, 3, 4 años de subsistencia en un adolescente, ¿no? Entonces, por todo ello, es necesario tener muy en cuenta, volviendo a la historia, al siglo XVIII, el primer médico que describe brillantemente y coloca el nombre, al menos el nombre, no el apellido, el nombre de anorexia, y ahí comete cierto error, pero es el como lo conocemos ahora, es Charles Lassalle, que lo ven allí en la fotografía, en el siglo XVIII. Él es el que describe y coloca el nombre de anorexia histérica. Ese fue el origen. Claro, solo se veía en mujeres y en esa época la histeria estaba asociada a las mujeres, erradamente. Pero casi un año después, en esa época se podría decir simultáneamente, pues no había internet, William Gall en Inglaterra describe y le coloca el nombre de anorexia nervosa. Ambos describen con sendos casos que vale la pena leerlos porque se parecen muchísimo a la historia clínica que hoy haríamos de cualquier paciente con este trastorno. Y nos dejaron el legado de orientar un poco mejor este trastorno. Luego, Sigmund Freud asocia el trastorno de conducta alimentaria a la melancolía y a esta pérdida de la libido, que también, como ustedes sabrán, es parte de la sintomatología. Entonces, definida la anorexia como esta pérdida deliberada de peso provocada por el propio paciente, el miedo intenso a subir de peso, una alteración muy significativa de la percepción corporal, presencia de amenorrea muchísimas veces en estos pacientes y con características de restrictivo o compulsivo purgativo, o lo que en el ICD-10 diría típicas o atípicas, que todavía se ha utilizado esa denominación. En cambio, la bulimia nerviosa, caracterizada por estas ingestas compulsivas o atracones, seguido de comportamientos compensatorios que son claramente dañinos, como los vómitos autoprovocados, y que conducen a síntomas también
asociado al miedo a engordar, igualmente que la anorexia, y con esta persistencia y frecuencia de ingesta llamado atracones. Por lo menos una vez por semana. Ese es el aporte que hace el DSM-5, cuando en el DSM-4 decían 3 por semana, por lo menos una vez por semana. Y especifica los criterios de remisión, que puede ser parcial, remisión completa o gravedad, cuando no hay remisión y perdura en el tiempo. Esos son los aportes del DSM-5 y que también los clasifica de alguna manera en leve, moderado y severo, y que vale la pena tomarlos en cuenta para el diagnóstico. Muchas veces se considera la anorexia y la bulimia como un continuum, es decir, empieza con anorexia y va pasando hacia la bulimia o viceversa. Por eso es de que se habla de esta estructura de espectro. Y muchas veces la intervención terapéutica, el tratamiento temprano de este cuadro, que cuanto más temprano es el diagnóstico y tratamiento, el pronóstico es muchísimo mejor. Bien, también en la bulimia nerviosa, decía, se habla de las remisiones, cuando van mejorando. Cuando es una remisión parcial, la posibilidad de cronicidad es frecuente. No es buena la cronicidad como el empeoramiento del cuadro. Cronicidad significa es que perdura a lo largo de la vida. Y eso no es bueno para la paciente, no habla de buen pronóstico y es necesario la intervención terapéutica. Sin embargo, también hay remisión completa, sobre todo cuando muchas veces con la primera consulta se resuelve el trastorno. De más está decir que como antecedentes en este trastorno hay mucho de la biografía, sobre todo la violencia familiar en todas sus formas. El maltrato infantil puede estar detrás de esta historia. También factores genéticos heredables. ¿Se puede contagiar el trastorno de conducta alimentaria? La respuesta es que sí, pero obviamente es por imitación. También están presentes sobre todo en las escuelas, en los colegios. Y hay algo sumamente importante, que es que se puede prevenir. Y la prevención está en educar a los padres, educar en los colegios, sobre todo los profesores. Quienes diagnostican primero esto no son la familia. La familia son los últimos en enterarse. Generalmente es la amiga que por alguna razón ve el cuerpo de su amiga por primera vez, porque generalmente lo cubren con ropas anchas. Bien, ¿a quiénes les da este trastorno? Hemos dicho que es predominantemente a las adolescentes. Eso quiere decir que algo influye la sociedad, la cultura, y que apunta en esta dirección. Aquí una breve reseña a que la sociedad y estos modelos económicos muchas veces tienen como población para vender la moda a las adolescentes, sobre todo las mujeres, que son las que gastan más. La ropa puede influir enormemente y la moda también. Cuanto más pegada la ropa, cuanto más visible el cuerpo, la adolescente se ve más comprometida. Y si le bajas la talla a la ropa que vendes, tienes un adolescente que ya no le queda la ropa y que está en proceso de crecimiento físico también. Y eso hace que con mucha frecuencia esté confrontando su imagen corporal. Por otro lado, la sociedad promueve la belleza en el sentido occidental, es decir, la esbeltez como el éxito. Está asociando esto al éxito. No solamente la esbeltez del cuerpo, la delgadez, sino también asociado con aspectos
étnicos, por ejemplo, comportamientos que muchas veces chocan con las tradiciones de la diversidad de culturas. En el Perú mismo tenemos 3 regiones con costumbres, con conductas diferentes, tradicionales, históricas e incluso alimentarias. En la sierra, por la altura, el tipo de ingesta, el tipo de comida es diferente a la costa, igualmente la selva. Pero en un mundo globalizado, el boom culinario afecta a todos y promueve que la felicidad puede entrar por la boca. Disfrutar del boom culinario, de la comida, por un lado, y por otro lado la cultura light. La cultura light que te vende todo lo relacionado a lo que se considera saludable. Y muchas veces en esta lucha está la adolescente en medio, como ustedes comprenderán, bajo un gran conflicto. Hay un estudio muy interesante donde el antecedente, cómo eras antes de iniciar este trastorno, siempre se asocia a estrés. La pandemia es un motivo de estrés muy importante que ha confinado a las personas y que ha hecho que nuevamente se repunte estos factores epidemiológicos que hemos visto. ¿Qué vamos a hablar ahora? La epidemiología sí ha tenido oscilaciones y variaciones, pero me voy a remitir al 2012, donde la anorexia nerviosa y la bulimia en un inicio disputaban su presencia. Luego la bulimia supera enormemente epidemiológicamente la prevalencia, 2 a 3%, y la prevalencia 1 a 4% en anorexia nerviosa. En la bulimia se podría decir que podría incluso haber llegado al doble, en una incidencia de 5 a 10 por 100.000 en anorexia nerviosa y de 6 a 9.9 por 100.000 en bulimia. También se podrá decir que más del 50% de pacientes con anorexia nerviosa desarrollará síntomas de bulimia nerviosa. Y eso significa que es posible que no se diagnosticó tempranamente, no se trató tempranamente o no se trató adecuadamente, lo cual ya de por sí es factible, porque estos pacientes, decíamos, son difíciles de tratar, fáciles de diagnosticar, pero vaya que muchas veces es difícil. Y no basta con alguna prescripción psicofarmacológica. La psicoterapia es importantísima, pero no solo a la paciente, a la familia de la paciente, pero no solamente a estos dos, sino en grupo y o individualmente. Todo ello es de difícil aplicación en sistemas como el nuestro. Por lo tanto, tener una unidad funcional de TCA en algún hospital es una aspiración y una necesidad. Muy pronto habrá médicos psiquiatras especializados, lo cual no es un buen camino desde el punto de vista práctico, por cuanto especializarse en patologías no es precisamente lo que nosotros queremos hacer. Especializarse en enfermedades típicas no es lo mejor. Mejor es tener especialización en personas. Sin embargo, la gran presencia y la gran dificultad terapéutica de estos trastornos a veces obligarían a ello. Muy bien, la prevalencia ha ido cambiando y cada país ofrece diversidad epidemiológica, primero por los estudios que puedan realizar, que no siempre es factible, y segundo, por que es difícil hacer una cuantificación, ya que hay muchas pacientes que no están en tratamiento. Se habla de que del trastorno por atracones, que es una variante de la cual hablaremos poco en esta conversación, es del 3.5%, es decir, es muy, muy frecuente.
La bulimia nerviosa 1.1 y la anorexia nerviosa 0.1%. Esto en España y en Argentina y también en Estados Unidos. No así en otros países latinoamericanos, porque todavía nos faltan estudios epidemiológicos. Siempre la bulimia ha predominado frente a la anorexia, pero la anorexia es un poco más popular, más famosa, por la gravedad también que se puede presentar. Este es un trabajo que lo vimos hace algunos años, donde la anorexia y bulimia en Madrid nos ofrecía esta casuística y que nosotros pudimos replicar en el año 2007 en Lima y encontramos las mismas características, es decir, rápidamente el Perú se puso a la par de países europeos. Y a nivel mundial, epidemiológicamente, todo ha ido funcionando más o menos igual y muy democráticamente, al margen de las culturas incluso, y al margen de cada individualidad de país, porque la globalización se ha encargado de unificar de alguna manera este proceso. Sobre la investigación en anorexia y bulimia, se ha avanzado lo suficiente, pero empezó con anorexia nerviosa. Fue muy popular. De hecho, la bulimia aparece en la década de los 70 como descripción y definición. Y luego la prevalencia de esta bulimia nerviosa ha hecho de que la investigación apunte también en esa dirección. La mortalidad dijimos que es alta, una de las más altas en psiquiatría, al igual que las adicciones, llegando en 20% a los 20 años en la anorexia y 5% de mortalidad en la bulimia nerviosa, pero en 5 años. Y la causa de muerte, el suicidio en bulimia y en la anorexia, lo relacionado a la desnutrición. Sin embargo, también hay graves comorbilidades. La comorbilidad es frecuente, es muy frecuente y casi siempre está presente. La recuperación también no siempre se da en todos los pacientes y la pregunta muy típica siempre será si se cura o no se cura estos trastornos. Y la respuesta que yo reconozco porque lo he visto, lo he percibido en muchos pacientes, es que sí, efectivamente, la sintomatología de la anorexia nerviosa e incluso de la bulimia nerviosa desaparece en muchas personas. Eso no significa que haya una curación absoluta, pero significa más bien que la anorexia puede cambiar de nombre y determinar un trastorno depresivo, personalidad o algún otro diagnóstico que luego asume después de que la anorexia remite. Sin embargo, también debo encontrar de que hay pacientes que han desarrollado una vida totalmente saludable. Recuerdo todavía la adolescente que fue estudiante de Derecho y que después de 15 años me llama por teléfono. Yo pensé que había recaído y no, era para decirme que su vida era muy saludable, sentía muy bien y me ubicó para preguntarme si podía tener hijos y si esto se iba a heredar o no. Por supuesto le dije de que la vida no depende de nuestros genes, sino más bien del afecto, de cómo críes a tus hijos y cómo te hayas recuperado totalmente. Entonces, prosiguió con su vida, yo diría, con una remisión y hasta cierto punto curación de este trastorno. Y en nuestro medio y en estos 3 últimos meses de este año, tenemos esta casuística que quiero compartir con ustedes, hablando de los casos que hemos tenido de enero a marzo en el Hospital Almenara con este diagnóstico. Tenemos que la anorexia nerviosa encabeza
en 1.73% con 38 casos o atenciones vistas entre enero, febrero y marzo, seguido de bulimia nerviosa y en tercer lugar otros trastornos que no tienen todas las características. Ese es más o menos el perfil epidemiológico de los últimos 3 meses en nuestra atención, todavía dentro de la pandemia. Bien, algunos otros datos epidemiológicos lo voy a describir muy rápidamente porque esto fue hecho en el año 2007, donde, como ustedes vemos, replicamos lo mismo que se hizo en Madrid con el EAT, que es un test que mide factores de riesgo. Se midieron en 2 colegios, en Surco y en Barranco, de clases socioeconómicas distintas, y se encontró los mismos resultados, con lo cual encontramos pues que no había variabilidad en cuanto al espectro socioeconómico. En cuanto a las poblaciones en riesgo de los trastornos de conducta alimentaria y la edad de los padres, encontramos que la edad de los padres estaba por encima de los 40 años, como ustedes pueden ver allí. Podría ser esto un indicativo de que a mayor edad de los padres podría haber mayor proclividad al trastorno. Luego, la población clínica del hospital, es decir, las pacientes hospitalizadas en nuestro servicio en aquella época, la edad de los padres también por encima de los 40 años. Eso fue lo más característico. El estado civil de los padres, la gran mayoría eran casados, pero eso no significa formalidad totalmente, ¿no? En cuanto al rendimiento académico, sí había un porcentaje interesante de sobresalientes, con lo cual marca un poco la historia que tenemos de destacar la conducta un poco obsesivoide, perfeccionista, y sumamente cumplidoras de sus responsabilidades, que está frecuente como característica, sobre todo en la anorexia nerviosa. Algunos comportamientos como ejercicio exagerado, regímenes dietéticos, uso de laxantes, vómitos autoprovocados, la exigencia de familiares de la ingesta de alimentos, angustia por la gordura, preocupación constante por la comida. Eso también hemos, en ese EAT se puede tener esas respuestas y medirlas y hacer estudios individuales de ello. Como conclusión, diremos, de estos 303 adolescentes escolares que se estudiaron, 23 pacientes adolescentes atendidas en el Hospital Almenara con diagnóstico de TCA, y se obtuvo los siguientes datos. El trastorno de conducta alimentaria se ha ido incrementando en los últimos 5 años. Se encontró una población de riesgo del 15.84%, lo cual no es poco. El promedio de edad de la población en riesgo es 14.6. El promedio de edad de los padres es 45.7 años. El estado civil es que son casados. Y el EAT es un instrumento práctico para detectar población de riesgo. No se encontró diferencia significativa en el nivel socioeconómico. Bien, estas son algunas recomendaciones que el estudio nos dejó en aquella época, ¿no? La adaptación y validación de instrumentos es muy importante. Eso ha cambiado con el tiempo y ahora hay nuevos manuales y cuestionarios que nos ayudan a hacer estudios poblacionales del trastorno de conducta alimentario para los que quieran investigar del tema. Aplicación del cuestionario en poblaciones escolares es factible. La población en riesgo detectada podría recibir información a través de charlas educativas dirigidas predominantemente a los padres y a maestros, y así hacer prevención del trastorno. La población detectada es derivada a los centros de atención. Muy bien.
Este es más o menos el perfil epidemiológico desde 1992 al 2002 para demostrar cómo se disparan las cifras. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, para ir iniciando el final de esta conversación, diremos de que lo principal es la detección temprana. El primer encuentro, la primera consulta puede definir el pronóstico, determinar qué tipo de diagnóstico de anorexia nerviosa es o de bulimia nerviosa es. Preguntar sobre en la anamnesis la manera, la forma, el cuándo empezó y cómo era antes del inicio de este trastorno. La dinámica familiar, cómo está conformada, la relación con la madre es sumamente importante. Tener en cuenta el diagnóstico diferencial de la anorexia, porque acompañado de desnutrición, mucha patología orgánica puede ser la responsable, o si un trastorno psiquiátrico como esquizofrenia puede estar detrás de esta historia. Y hacer el diagnóstico diferencial, al igual que en bulimia nerviosa, no olvidar el embarazo por los vómitos que están presentes o trastornos orgánicos del tracto digestivo. Los factores de vulnerabilidad, ya sabemos, mujeres, la pubertad, llegar a la menarquia con un índice de masa o muy bajo o muy alto, que fueron el antecedente de sobrepeso en la niñez, patología familiar con lo mismo o patología psiquiátrica, algunos rasgos de personalidad y de conducta y algunos factores de riesgo, la baja autoestima, el perfeccionamiento, elevado rendimiento escolar, el antecedente de trastornos afectivos, una historia familiar de trastornos de conducta alimentaria. Mucho cuidado con la historia, con la familia, sobre todo la madre, el padre, el antecedente de conductas adictivas. La historia clínica es muy importante para poder, primero, dar el diagnóstico, luego también ver la tipificación del trastorno y la comorbilidad. El examen físico es sumamente importante, no solo en la historia clínica de inicio, sino también a lo largo de toda la hospitalización que pueda tener o todo el tratamiento. Hay cambios motivados por la desnutrición que nos sirven para medir, como ustedes lo ven ahí, la piel seca, lanugo, estreñimiento, la carotenemia, que es esa pigmentación amarillenta en la piel por el mal uso de dietas, el signo de Russell, que es producido por los vómitos autoprovocados en el dorso de la mano, la erosión dentaria por los vómitos autoprovocados. Si hay repercusión de la desnutrición en el organismo, arritmias cardíacas, hipotensión, lipotimias, ilios, distensión abdominal después de una ingesta que puede comprimir la vena mesentérica superior y causar un abdomen agudo fisiológico. Los exámenes a pedir son sumamente importantes, desde el hemograma, dosajes metabólicos, la gasometría, de urea, creatinina, glicemia, estudios neurológicos muchas veces se acompañan de algún episodio de epilepsia cuando el umbral es bajo. La bioquímica sanguínea ayuda, pero no es el que hace diagnóstico de anorexia. Algunos exámenes auxiliares endocrinológicos pueden ayudar. No olvidemos el test de embarazo, que es sumamente importante. Estos factores de riesgo, sobre todo en conductas anancásticas, la homosexualidad en varones puede ser asociado también a anorexia nerviosa, pero no necesariamente. Bailarinas de ballet, modelos, gimnastas, atletas competitivos, es por allí donde también puede haber factores de riesgo. Enfermedades crónicas que también pueden producir este problema. Bien, sobre el tratamiento, decidir la hospitalización para salvar la vida del paciente, evitar la cronificación e iniciar la recuperación física. No todos los pacientes son hospitalizables. El tratamiento ambulatorio es una decisión donde no haya riesgo de vida y haya competencia en el manejo de la familia.
Entonces, cuando se hospitaliza, no siempre esto ayuda a la paciente y son hospitalizaciones largas. No olvidemos de que también puede haber contaminación en el hecho de hospitalizar. Y ya entrando al final de esta conversación, ojalá haya posibilidad de algunas preguntas o a través del chat absolverlas. Diremos de que este trastorno está presente y lo van a ver ustedes en su serum, en el internado y en las especialidades que decidan tomar. No olvidar que es un tratamiento psiquiátrico, básicamente. Es grave por las connotaciones que hemos visto. Intervenir tempranamente es frecuente. Muchas veces está dentro de las familias, y debo decirlo, de médicos. No me pregunten cuál es la asociación, pero sí existe mucha frecuencia en las hijas, hijos del gremio en salud. Por alguna razón, quizás el trabajo, el distanciamiento de los padres, no podría yo explicarlo. Tampoco podría decir de que esto es más que en los ingenieros, familia de abogados. Me parece que en eso no se puede afirmar o asociar basado en evidencias. Y bien, esta es la revisión bibliográfica y muchas gracias por su paciencia. Espero que el audio haya sido bueno. Algo pasó con el audio de mi computadora, así que he tenido que usar dos computadoras. Muchísimas gracias. Espero que me hayan oído y si hay alguna pregunta y tiempo para ello, encantado de responder. Muchísimas gracias. Sí, doctor, han levantado la mano, Angie. Ajá. Adelante, Buenos Angie. días, doctor. Una Buenos días, consulta. sí, cómo no, con Gracias. todo gusto. Disculpe, doctor, no llegué a entender muy bien la diferencia entre anorexia y bulimia. No sé si por favor podría aclararlo nuevamente. Sí, Gracias. y lo más importante de eso es la diferenciación. Anorexia y bulimia. La anorexia, hay una restricción voluntaria de comida, miedo a engordar, baja de peso, puede haber atracones, pero predominantemente restricción, hay desnutrición. La bulimia puede no haber, y de hecho no hay desnutrición. Lo que hay es una ingesta compulsiva de comida con eliminación posterior, sentimientos de culpa, cambios de carácter y miedo a engordar. ¿Hay diferencia entre anorexia y bulimia? Sí. La anorexia baja de peso, amenorrea, miedo a engordar, restricción alimentaria. Bulimia, no necesariamente baja de peso, puede haber sobrepeso, ingesta compulsiva de comida, puede haber eliminación después como vómitos autoprovocados y hay cambios de conducta, de comportamiento. Esa es la diferencia, no sé si ahora te queda un poquito más claro. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, adelante con Leslie o Rodrigo, encantado de responder la pregunta. Ok, buenos días, doctor. En primer lugar, muchas gracias por su ponencia. Buenos días, Rodrigo. Y quería preguntarmente, ¿cuál es la diferencia entre el tratamiento entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿En el tratamiento en qué varía? En el tratamiento. Sí. Me varía bien. El tratamiento, primero, los dos tienen riesgo. La anorexia mucho más en el sentido de la desnutrición. Es una desnutrición severa, puede ser una caquexia. La bulimia, el riesgo es el suicidio. Y esta restricción, pero sobre todo compulsión alimentaria y sobre todo el cambio de conducta puede hacer que la impulsividad de estas bulímicas amerite la hospitalización.
pero casi nunca requieren hospitalización y son tratamientos ambulatorios los de la bulimia. En cambio, la anorexia sí requiere muchísimas veces un tratamiento controlable en la hospitalización. Eso por un lado. Por otro, la bulimia se diferencia de la anorexia en que la bulimia sí tiene prescripción en su... Hay un psicofármaco necesario y que está indicado para la bulimia. En cambio, la anorexia no. La bulimia se trata con antidepresivos IRSS en cuanto a psicofármacos. La anorexia se trata solamente la sintomatología, cuando hay angustia, ansiedad, depresión. En la bulimia, haya o no haya depresión, los antidepresivos IRSS se indican. Esa es una importante diferencia y que gracias a tu pregunta lo podemos absorber. La psicoterapia para ambos, sí, es sumamente importante. Psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia familiar. El modelo psicoterapéutico depende mucho de la paciente y del terapeuta, pero el modelo que se propende, como ustedes saben, es la terapia cognitivo-conductual, que bien entendida ofrece ventajas, pero no podemos descartar la psicoterapia psicodinámica también, que ayuda. Y al final el modelo psicoterapéutico no es tan importante como si la persona y, como digo, la aplicación. ¿Quién lo aplica? Eso. Adelante, Leslie. Buenos días, doctor. Mi Buenos pregunta días. también iba referida al tratamiento. Nos habló de grados de severidad en lo que es la anorexia. Bueno, hay hospitalización para personas con anorexia, pero ¿cuándo se considera necesario? Cuando ya están en un grado severo. Es solamente dependiendo de la desnutrición, porque también había visto que hay centros de internamiento cuando ya requieren una mayor evaluación, donde están varias personas con con el mismo problema. Entonces, quería consultar sobre ello y si es que eso se da acá en Perú. ¿Cómo no? Muy bien. Sí, si bien la desnutrición es un importante motivo donde está en riesgo la vida por la desnutrición de la paciente, no es la única razón para internar, hospitalizar. No olvidemos que cuando hay incompetencia en la familia para poder ayudar al tratamiento ambulatorio, entonces sí es necesaria la hospitalización. Para evitar que se agrave, está yendo bien y hay posibilidad de que se vaya a recaer o agravar, también puede hospitalizarse. Cuando la comorbilidad es importante, por ejemplo, epilepsia o, por ejemplo, alguna otra enfermedad orgánica, física, por ejemplo, una cardiopatía. Sí, no siempre la desnutrición es el único motivo. Entonces, sí, acá en el Perú requiere una hospitalización individualizada, es decir, que sea para adolescentes. Eso es importante siempre, en todo sentido, para empezar. Segundo, no mezclar a las pacientes, es decir, a un hospital o a un centro donde hay adictos junto con anoréxicas. Eso no es recomendable, según mi modo de ver. Tercero, donde el tratamiento sea integral, donde haya un tratamiento multidisciplinario. Y eso no ha de haber mucho cuando los tratamientos son predominantemente psicoterapéuticos y no se tienen en cuenta los riesgos orgánicos, físicos. Entonces también es de cuidado. En el Perú puede haber centros que atienden estos pacientes, pero podrían ser cuestionables, sobre todo cuando no hay una supervisión médica o no está a cargo del médico. El médico tiene que ser el que organiza y dirige, a mi modo de ver también,
si está en manos solamente de psicólogos o psicología, podría haber una omisión, dado que hay un compromiso orgánico, físico, que puede ser de riesgo para las pacientes. Eso es lo que podría decirle, Leslie. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Muy bien. Dada la hora y que tenemos nuestra práctica a las 9, no sé si podemos dar por concluido, pero podríamos seguir conversando de esto con todo gusto. Yo encantado de ampliar porque hay muchísimo que hablar sobre este trastorno tan interesante.